cantan los ángeles con dulce voz. Dios les bendiga, hermanos. Es una alegría poder reunirnos este día domingo y poder alabar a Dios en un día especial. Un día especial porque estamos iniciando un nuevo ciclo litúrgico y nuestras primeras celebraciones de este nuevo ciclo litúrgico son el Adviento. Así que empezamos este domingo, el primer domingo de Adviento, con nuestra reflexión. Esta ocasión, el Evangelio que leemos es el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, los versículos del 24 al 37. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Dios bendiga esta palabra, mis hermanos. Meditamos entonces en este texto de San Marcos capítulo 13, versículos del 24 al 37. La reflexión es el regreso del Hijo del Hombre. Quiero mencionar antes que el tiempo de Adviento es un tiempo que sirve a la iglesia como anuncio de que debemos esperar en nombre del Señor su manifestación final. Ese regreso, ese retorno del Señor. Así que Adviento es un tiempo de espera y propicio para comenzar nuevos caminos, mis hermanos. Que este tiempo, esta temporada de Adviento, que abarca los 4 domingos anteriores a la Navidad y culmina precisamente con la Navidad, nosotros podamos leer textos, reflexionarlos y que realmente reflexionemos en el Mesías que vino y en su regreso. Este texto del primer domingo de Adviento nos recuerda esa promesa del retorno de Cristo. Pero es una forma diferente. En los domingos anteriores nosotros estuvimos viendo parábolas. El Señor nos enseñaba por parábolas lo que sucedería y cómo teníamos que prepararnos. Sin embargo, hoy lo hace en un texto diferente. Este es un texto apocalíptico. Tiene mucho parecido con partes del Apocalipsis de San Juan. Es una literatura especial que ya no usa el ejemplo de la parábola, sino que está usando visiones, códigos distintos, pero el propósito es igual: enseñarnos qué es la promesa del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos siempre textos. En el Adviento nosotros reflexionamos
en textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento. Y estas lecturas, la profecía de Isaías el día de hoy, el Salmo, y las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto, son todas palabras que sirven para confirmar la esperanza cristiana. Este texto tiene otra característica. Lo encontramos en los sinópticos, en Mateo 24 y en Lucas 21. Y ahora Marcos nos comparte lo que experimentará el pueblo ante el regreso glorioso del Mesías. Pero debemos de entenderlo en el contexto correcto. Es decir, no pensar en como se hace muchas veces, en alegorías y en pensar que esas imágenes que vemos nosotros no tienen ninguna relación con ese Antiguo Testamento, con el desarrollo del pueblo de Dios. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros leemos el texto, aquí en Marcos capítulo 13, lo que encontramos es una conversación de Jesús con sus discípulos, que inició desde el primer versículo del capítulo 13. Y entonces es una conversación que se extendió por 37 versículos. Entonces, dice, la plática comienza porque los discípulos se acercan al Señor para admirar la belleza del templo. Y el Señor les habla y les responde de una manera especial. Los deja con duda. Y por eso ellos entonces vuelven a preguntar. Y la pregunta es, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque el Señor les está hablando de precisamente la destrucción del templo. Cuando el Señor está hablando con ellos, el templo majestuoso está frente a ellos. Pero cuando ya se escribe el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, ya el templo fue destruido. Es decir, que la palabra escrita va a un pueblo que está atribulado. Y tiene mucho parecido con la profecía de Isaías. Porque en Isaías hay un clamor porque el pueblo viene del exilio y encuentra en ruinas la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Ahora ellos están leyendo, se está escribiendo el Evangelio para un pueblo atribulado porque el templo está en ruinas y Jesús lo había anunciado en su momento. Entonces, hermanos, esta conversación de él con sus discípulos les dice claramente que no hay nadie que sepa la hora, el día. Y esta respuesta del Señor se repite en otros textos. Del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Y por eso es que la insistencia al final del Evangelio, tanto de Mateo como ahora en Marcos, es el anuncio de las cosas que sucederán y el llamado del Señor. Estos versículos, como les decía, son parte de la respuesta del Señor. ¿Y de qué habla? Ya en los versículos 24 en adelante está hablando de manifestaciones en el sol, la luna y las estrellas. Es decir, está dando una imagen de los elementos de la naturaleza actuando y de una manera impactante, ¿verdad? Que el pueblo, esto se relaciona con tribulación, porque dice, después de esta tribulación vendrá el Hijo. Porque aparte de que el Señor describe momentos en que el sol se oscurecerá, en que habrá tinieblas y cosas que nuestros ojos todavía no han visto, mis hermanos, pero lo que viene después es como que se corriera el telón y entonces el Hijo del Hombre vendrá. La palabra contextualizada entonces, mis hermanos, nos habla de tribulación, de un pueblo como en tiempos del profeta Isaías, como en este tiempo el pueblo de Israel, cuando él está hablando, están sometidos y están sufriendo. A ese pueblo atribulado le habla el Señor.
Yo quiero que veamos de este texto, mis hermanos, unas palabras que son notorias y a las cuales yo quiero que le pongamos atención. Dice el Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre. Este es un título de Jesús, un título que muestra la humanidad de Jesús. No se está diciendo rey, no se está diciendo otro nombre más que el Hijo del Hombre. Y a Jesús le gustaba ese título para él. Y es que en realidad la promesa es de una manifestación de Dios que ellos ya la vivieron, como fue el nacimiento de Jesús, el Mesías, Dios hecho hombre. Y ahora están hablando ellos con Dios, un Dios que tiene humanidad y tiene divinidad. Es un Dios hombre que puede entender el sufrimiento del pueblo. Entonces, este título nos llama también a un pueblo perseguido que Dios siempre se acerca a ellos. Cuando el pueblo estaba, como dice el Éxodo, en sufrimiento, en esclavitud en Egipto, Dios oyó su clamor y vino para salvarlos. Y ahora también Él está hablando de esa tribulación que el pueblo está pasando, y entonces Dios oye su aflicción y ese Dios hecho carne está dispuesto a ayudarles. Y este mensaje es para los oprimidos, sean de cualquier clase de opresión, negros, mujeres, hombres, ancianos, hispanos en medio de otra comunidad. Otra frase que está incluida en este texto es: y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Se recuerdan que en la reflexión del domingo anterior decíamos, todas las naciones están ante el rey? Ahora dice que los ángeles juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, lo cual indica de la misma manera a todas las naciones. Ahora se está llamando a todo el pueblo y nos está hablando entonces de la universalidad del mensaje, porque aunque los judíos pensaban en un Dios solo para ellos, que solo los iba a salvar a ellos, nosotros sabemos, mis hermanos, que el evangelio en este tiempo se predica para toda criatura. No hay distingos de clase, no hay acepción de personas, judíos o griegos o de cualquier nacionalidad. El mensaje es para todos. Nadie se queda fuera de la manifestación triunfante del Señor. Pero también hay otro consejo y es aprended. Aprended, y miren cómo en este mensaje, que es un mensaje apocalíptico, que nos habla de las señales antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre de una manera impactante. Pero sin embargo el Señor dice aprended. Y hay que tomar en cuenta, mis hermanos, que los discípulos anduvieron con Jesús siempre oyendo sus enseñanzas y no aprendieron. Y Él insiste en que aprendan. Y ese llamado a aprender lo hace por medio de dos parábolas a las cuales Él hace alusión. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y florece, el verano está cerca. Fíjense que ya no es la higuera que se secó. Es una higuera que florece anunciando el verano. Es decir, anunciando un tiempo bueno, anunciando algo especial. Y cuando también da el otro ejemplo del hombre que se fue lejos y dejó a sus siervos encargados de sus cosas y les llama para que cuando él regrese, que no saben a qué horas vendrá, los encuentre trabajando, que no los encuentre durmiendo. Mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor dijo a sus discípulos que velaran y ellos se durmieron? No pudieron velar, no pudieron estar velando mientras Él oraba angustiosamente en el huerto. Así que la insistencia del Señor es que le pongamos atención a la palabra, que no la leamos y la oigamos y hasta nos memoricemos los textos, pero sin aprender. Porque la palabra es aprender y el aprendizaje es apropiarnos la enseñanza.
de tal manera que esa enseñanza ya nos haga actuar de diferente manera. De lo contrario, solo pasó por nuestros oídos, pero no aprendimos. Y una última invitación es velad. Las dos palabras están en imperativo, aprended y velad, como un mandato del Señor, como un llamado, pero también con algo de autoridad. Ya es necesario que aprendan. Estas son las últimas palabras que les estoy enseñando. Así es que pongan atención, apropiense ese mensaje. Y el último llamado es entonces velar. El hombre que se fue lejos va a regresar y no sabemos a qué horas vendrá. Dice al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Se recuerdan de ese himno que cantamos, ¿verdad? Que tanto lo cantamos, especialmente las uniones femeniles. Dice, pudiera bien ser cuando el día amanezca. O puede ser a la tarde o a la noche sombría. Es un himno precioso que describe precisamente esta advertencia del Señor. Velad, velad, estad atentos, estad alertas. Y miren, hermanos, el comienzo del año litúrgico nos llama precisamente a estar atentos, porque Adviento es el significado de Adviento es estar esperando la venida del Redentor. Entonces, esa expectación que tiene que haber en nosotros. Yo les ponía el ejemplo a mis hermanos en un momento dado de que como un niño espera para este tiempo de Navidad un regalo que le pidió a sus padres y espera que esté tal vez bajo el árbol o que se lo entreguen en sus manos en la Nochebuena. Y esa emoción que tiene ese niño por ese regalo o una niña por su regalo, eso debe haber en nosotros, pero para esperar ese retorno del Señor. Ustedes han visto, mis hermanos, que muchos vehículos cargan una calcomanía que dice, este vehículo se quedará sin conductor en el momento del rapto, o unas palabras semejantes a esas. Pero ¿será que esas personas si leen este texto del Evangelio, tendrán realmente una expectación por esa venida? ¿O solo es una calcomanía que se pegó en el vehículo, en alguna parte del vehículo, y ahí está, como un adorno, pero no tiene sentido? Nosotros tenemos que estar pensando, pero también preparándonos para esa venida. Y esperar al Señor con una vida diferente, con una vida cambiada. Una espera donde el Señor dice, fíjense que en este texto hay un versículo donde dice, de cierto os digo, es el versículo 30. Con esto voy a concluir. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y cuando se escribió el Evangelio de Marcos, el año 70 aproximadamente, ya habían pasado al menos unas 2 o 3 generaciones. ¿Y cuántas generaciones han pasado para el día de hoy? Así que ni Marcos ni Jesús querían que tomáramos esa palabra de manera literal. Lo que nos querían decir es que en todas las generaciones el Señor se manifiesta. La manifestación del Señor o la parusía es constante, todos los días. Y lo que nosotros queremos es que todos los días Él nos vea trabajando. Una espera de su segunda venida, pero una espera activa, no una espera pasiva. Que el Señor vea en nosotros ese testimonio de una vida en donde la teoría, lo que creemos, los textos que nos hemos memorizado, también forman parte de nuestra práctica de vida. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y empecemos este Adviento con alegría, pero más que todo con expectación.